La lección número 6 de la escuela bíblica del nivel número 1. Estamos viendo la vida de Jesús, parte 2. Yo quiero que ustedes hagan sus notas, pero que pongan mucha atención a lo que es la clase para que puedan absorber lo más posible. Bueno, en esta ocasión vamos a seguir entonces con nuestra parte 2. Y una de las cosas, uno de los primeros puntos que quiero mencionar, si no, mejor dicho, el primer punto, es cuando Jesús llama a los discípulos, ¿verdad? Quisiera continuar con esto porque Jesús da un entrenamiento a sus discípulos, un entrenamiento intensivo. Quiero que veamos, Jesús no ministraba solo, Jesús llamó a un grupo de hombres humildes para seguirle y aprender de él. Ellos absorbieron toda la doctrina y especialmente absorbieron al Señor mismo, se contagiaron completamente de Jesús. Entonces es importante que un discípulo se contagie de lo que hace su maestro. En este caso ellos tuvieron el privilegio de tener el maestro de maestros, a nuestro Señor Jesucristo. Ahora veamos qué es lo que Jesús hacía y cómo lo hacía. Veamos primero unos puntos. Jesús hace muchos milagros y también hace liberaciones. Veamos entonces. Punto 1. Jesús echó fuera demonios, tocó leprosos, sanó a ciegos, sordos, mudos, cambió el agua en vino, multiplicó panes y peces entre miles de personas, caminó sobre las aguas, restauró una oreja cortada, calmó una tempestad en alta mar, causó una pesca milagrosa, le hizo a Pedro sacar una moneda de la boca de un pez. Y además de eso, el Señor levantó muertos. Ahí estamos mencionando milagros que se hicieron durante el ministerio del Señor. Interesante, ¿verdad? Porque la gente se sorprendió con la enseñanza cuando decían, pero es que este enseña con autoridad, porque hasta los demonios le hacen caso. Entonces, podemos ver que eso fue una de las características del ministerio del Señor. Tenía autoridad. Dice la Biblia que también él tocó leprosos y la lepra no se le pasó. Solo ahí es un milagro. Que él haya tocado a un leproso y no se haya contaminado, sino que más bien haya pasado sanidad hacia esos enfermos. Entonces haga sus notas ahí porque estas cosas son muy importantes que las sepamos. Como cambió el agua en vino, multiplicó panes y peces entre miles en 2 ocasiones. En una ocasión fue con 5,000 personas y en otra ocasión fue con 4,000. Vamos a ver también uno de los 2 últimos puntos. Jesús hizo que Pedro fuera a pescar un pececito que traía el impuesto de él y el impuesto de Pedro. Interesante. Vamos a ver otro punto. Jesús también tuvo muchos encuentros, si los podríamos llamar encontronazos, con enemigos religiosos. O sea, Jesús es enemigo de los religiosos. No porque él en sí no alcance a los religiosos, porque Jesús vino a tratar de alcanzarlos a ellos, pero ellos lo rechazaron por causa de su religión. Jesús tuvo encuentros contra los fariseos, los escribas, veamos. Hubieron encuentros entre los fariseos, escribas, líderes religiosos, eran maestros judíos dedicados a obedecer la ley del Antiguo Testamento, ayunaban 2 días a la semana, memorizaban las escrituras, dice también, obedecían la ley de la Biblia y también otras leyes que ellos inventaron. Llegaron a ser orgullosos y legalistas. Entonces, ¿por qué el Señor
no pudo convivir, no pudo tener una relación muy buena con estos hombres. Ahí estamos viendo unos ejemplos. Una de las cosas que les impidieron acercarse al Señor era que eran demasiado legalistas. El único hermano que pudo cumplir la ley en realidad fue el Señor Jesús. Ni Moisés mismo pudo cumplir la ley. Ningún hombre pudo cumplir la ley, pero el Señor vino a cumplirla. Ellos le reclamaban a Jesús cuando Él sanó a aquel hombre que tenía la mano seca. Cuando Él lo sanó en día sábado, le reclamaron que por qué lo hacía el día sábado. Él les dijo y les replicó y les dijo: ustedes religiosos son hipócritas porque ustedes saben que si un buey se cae en el hoyo o un animal se cae, ustedes van y lo sacan. ¿Cuánto más yo no voy a hacer el bien a alguien que es hijo de Abraham? Lo mismo sucedió con aquella persona que estaba encorvada, la mujer que tenía 18 años de estar con una joroba, y Él la sanó. ¿Por qué ellos reclamaban esto? Porque eran religiosos. Lo más sorprendente de esto es que no solamente eran legalistas, sino que, cuando digo legalistas, es que se aferraban a la ley de Moisés de una manera sorprendente, sino que también inventaron leyes ellos mismos. Yo creo que sería bueno que lo apaguen, ¿verdad? Porque para que se vaya la cosita que está en el proyector. Entonces ellos obedecían la ley de la Biblia o del Antiguo Testamento, pero también inventaron leyes. Una de las cosas que los caracterizó a ellos es que fueron muy orgullosos. Y el Señor dice que al orgulloso lo ve de lejos, ¿verdad? Mas ve al humilde de cerca y tiene misericordia. Veamos en referencia a este mismo punto que Jesús tuvo encontronazos con enemigos religiosos. ¿Cómo fue esto? Usaron su poder los religiosos para oprimir a la gente, preservar su posición alta en la sociedad. Fueron envidiosos de Jesús, lo acusaban falsamente y llegaron al extremo de arrestarlo, y también usaron a los romanos para que crucificaran al Señor. Miremos estos puntos y usted lo va apuntando ahí en su página. Amén. Entonces, estos eran los problemas de los religiosos. Usaron su poder para oprimir a la gente. El Señor les dijo: ustedes enseñan cosas que ni ustedes pueden hacer. O sea, ustedes lo que enseñan no lo practican, pero quieren que otro lleve las cargas que ni ustedes están dispuestos a llevar. Oprimían a la gente de esa forma. Ellos querían preservar una apariencia ante la gente. Dice que se paraban en las esquinas a hacer largas oraciones para ser vistos. Dice que se ponían en su rostro como pálido para que la gente supiera que estaban ayunando. O sea, había una superficialidad. Entonces, ¿por qué el Señor hace énfasis en esto? Porque el Señor no le gusta las superficialidades. Al Señor le gusta la realidad del asunto. Amén. Estos envidiaban a Jesús y lo acusaban falsamente. Le llegaron a decir al Señor que él sacaba los demonios en el nombre de Belcebú. O sea, Belcebú es el diablo. O sea, lo acusaron de endemoniado, lo acusaron de querer hacer una revolución entre la gente en contra de los romanos, tenían envidia, y llegaron al extremo en el cual pues lo arrestaron, como algo que ya estaba en el plan de Dios.
Veamos entonces, vamos a ver unas citas también bíblicas que yo quisiera que me ayuden, que por favor, la semana pasada leyó Vladimir, Melkin y Ángel, ¿verdad? Esta semana le voy a pedir a la hermana Ligia que busque Mateo 21. Vamos a leer del versículo 1 al 5. Le voy a pedir a hermana Leti que busque, que me lea siempre en Mateo 21, del versículo 6 al 11. Ahí llevamos ya dos personas, dos estudiantes. Le voy a pedir a Obed, por favor, si me pudieras buscar Marcos capítulo 14 y me pudieras leer el versículo 12, 13 y 14. Hermana Flori, siempre en ese mismo capítulo. Sí, en el capítulo que acabo de mencionar. Ahí mismo, si usted me puede leer el versículo 15, 16 y 17. Marcos 14. Este está un poquito largo, yo creo que voy a ocupar más ayuda también. Quisiera que hermana Gloria nos ayude también en este capítulo, Marcos 14. Yo creo que hermana Gloria quedó hasta el 17, ¿verdad? Del 15 al 17, entonces sería el 18, 19 y 20, 3 versículos. Está largo este. Hermana Leti ya le dije, ¿verdad? Hermana Consuelo, ¿nos ayuda? Entonces usted nos lee, sería 17, 18, 9. ¿Hasta dónde le dije a hermana Gloria que leyera? No, versos. ¿Hasta qué verso? Del 14. Del 18, no, del 18 entonces tuve que haberle dicho hasta el 20. Vamos entonces a leer, por favor, hermana Consuelo, del 21, 22 y 23. Estamos hablando de los versos 19 y 20. Luego le vamos a pedir entonces también a Vladimir que nos lea del 24, 25, 26. Hermana Sandra, bueno, mejor Jonathan está ahí más cerca. 27, 28. Termina hasta el 31. Del 27 al 31, y ahí quedamos. Vamos a leer esa porción. Entonces quedemos de acuerdo que vamos a leer Marcos 14 y vamos a empezar con Obed con el verso, capítulo 14, verso 12. 13, 14 te dije. Te dije 12, 13 y 14. Pero todavía no, yo les voy a avisar cuándo. Yo solamente quiero que estemos claros en la participación de lo que vamos a hacer. ¿Estamos claros qué versos van a leer? ¿Sí? ¿Amén? ¿Sí? Yo te dije del 27 al 31. Te dije, usted le dije el 21 al 23, ¿verdad? No, yo le dije 21, 22 y 23. A Vladimir le dije 24, 25, 26 y a ti te dije del 27 al 31. A usted todavía no. A usted le vamos a dar participación también, por supuesto que sí. Yo le dije a usted, pero entonces no ponen atención, porque yo les estoy diciendo, entonces apunten y díganme, pastor, a mí me toca tal. No, es que yo le dije a Consuelo 21, 22 y 23. No, ya están. A ver, ¿a quién le toca del 12 al 14? ¿A quién le toca del 15 al 17? ¿A quién le toca entonces del 18 al 20? ¿A quién le toca del 21 al 23? ¿A quién? Va, levanten la mano, pues, bien en alto, que todos estemos bien en claro.
¿A quién le toca entonces del 24 al 26? ¿Y a quién le toca del 27 al 31? Ahí está. Ahí está. Yo por eso, yo sé que a hermana Ligia no le dije. No. Es que la cita de ustedes es otra. Fíjense que a la hermana Ligia sí le dije, pero ella va a leer en Mateo 21 y le dije que leyera, a alguien le dije que leyera el versículo 1 al 5 y a otra persona le dije del 6 al 11. Ahí está, ¿ya ven? Entonces hay que poner mucha atención a lo que estamos hablando. ¿Estamos claros en lo que estamos? Amén. Sí, sí, hermanos, fíjense que sí tenemos que tener mucha atención, por eso es de que es importante venir temprano, sentarse, y es muy importante que cuando empiece la clase estén escuchando lo que uno les está diciendo y apuntando. Yo creo que eso es parte del aprendizaje, porque esta es una clase, y como una clase debemos de tratarla. Entonces, estábamos viendo cómo Jesús tuvo encontronazos con enemigos religiosos. Quiero que veamos entonces muerte y resurrección de Jesús como punto 3. Casi la mitad de los evangelios se trata de la última semana de su vida terrenal. Amén. ¿Qué fue lo que dije? Casi la mitad de los evangelios se trata de la última semana de su vida terrenal. Es un punto muy importante ese que le acabo de dar. Llegando al punto climático, su muerte y resurrección, también entonces tocaremos brevemente los sucesos principales de la última semana. Entonces le voy a poner ahí para que apunte esos puntitos que le di rápidamente, no se entretenga mucho con ello. Y luego vamos a dar paso a la lectura. A alguna hermana, yo le dije, creo que fue hermana Leti, Mateo 21, verso 1 al 5. Ah, bueno, ahí está. Pero hay que pasar el micrófono, por favor. Vamos a hacerlo así bien en orden. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Amén. Vamos con el verso 6 en adelante. 6. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Importante esos datos que hemos leído. Porque en los primeros 5 versos vimos cuando el Señor dice que llegó a Jerusalén, ¿verdad? Luego habla de que la escritura dice en el verso 4,
Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, mira tu rey viene a ti. ¿Cómo venía? Humilde, montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces estaba profetizado que el Mesías entrara como entonces, humilde, entrara en un pollino. Es muy importante porque los judíos, algunos distinguieron esto y decían: Hosana, Hosana al hijo de David. Pero no todos lo dijeron de corazón, ya que días más tarde más bien estaban gritando: crucifíquenlo. Entonces, yo creo que la vida del Señor está plasmada en la Escritura de esta forma, porque el Señor fue revelado a aquellos que lo estaban esperando y a aquellos que tenían una mente y un corazón abierto a Dios. No fueron muchos, fueron pocos. Luego, en el verso del 6, vamos a ver el verso 6, el verso 6. Nos dice aquí también, en el verso 9, lo pueden ver ahí conmigo, dice: y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban diciendo. ¿Cómo decían? Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando él entró a Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿quién es este? ¿Y qué decían las multitudes? Que era Jesús, un profeta. ¿De dónde decían que era profeta? De Nazaret, de Galilea. Importante. Pero ¿a dónde nació el Señor? En Belén. Él nació en Belén. Pero después de su traslado de Egipto, cuando el Señor dice: de Egipto llamé a mi hijo, ¿se fue a vivir a dónde? Se fue a vivir a Nazaret, en la provincia de Galilea. Importante, apunten esas cositas porque son detalles que los vamos a poner en los exámenes, van a venir en las tareas. Es importante que nosotros entendamos entonces de dónde había de venir el hijo de David. De Galilea, no de Galilea, tenía que ser presentado, pero iba a nacer en Belén. Ahora, el Señor, en vez de usar un caballo blanco preparado para la guerra, él usó un asno, acabamos de ver, ¿verdad? Porque Jesús en su primera venida, ¿cómo vino? En paz. Y vino montado en asno. Veámoslo aquí. Vino en paz, montado sobre un asno, cumpliendo una profecía del Antiguo Testamento. ¿Quién tiene el micrófono en mano? Bueno, entonces lo leo yo. Dice Zacarías 9:9. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Fíjese ¿quién lo anunció mucho tiempo antes que el Mesías naciera? ¿Quién fue? Zacarías, y está en el capítulo 9, versículo 9. Por eso es de que el Señor tuvo problemas con los religiosos, porque ellos estaban supuestos a saber todas estas cosas. Los religiosos eran estudiosos de la ley y omitieron estos detalles. Ellos esperaban a un Mesías que viniera en caballo blanco, ellos esperaban un príncipe poderoso, ellos esperaban un guerrero, pero ¿y a dónde está la escritura que ellos tenían que saber de Zacarías 9:9? Eso es una exhortación para nosotros ahora, la iglesia, que sí debemos de conocer las escrituras, para que nosotros sepamos los detalles de cómo el Señor ha de venir. Alguien me decía hace poco, sí, ¿para qué hablan tanto de que el Señor viene y que
las señales y que eso para qué sirve. Entonces yo le decía a la persona, no, si lo primero que hablamos es cómo estemos preparados. Lo primero que tenemos que nosotros conversar es cómo estamos viviendo. Si estamos viviendo conforme a la Escritura, si estamos en obediencia, si nos estamos apartando del pecado, si estamos viviendo en santidad. Santidad es que apartarse de todo mal. Y luego que estemos seguros que estamos viviendo de esa forma, entonces tenemos que ver los detalles de cómo va a venir el Señor. Porque el Señor mismo dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos falsos cristos. Ahora, este fin de semana veíamos que la palabra Cristo, ¿qué quiere decir? Ungido. Entonces, ¿qué vendrán? Fíjense que no se trata nada más que van a venir gente diciendo yo soy el Cristo, como un loco que hay allá en Miami, ¿verdad? Que dicen que es el Cristo. Primero dijo que era Cristo y ahora es el anticristo, de un extremo a otro. Pero lo que le quiero decir es, nosotros debemos de saber que aún en la iglesia se van a meter falsos ungidos. ¿Me comprendió lo que le dije? O sea, no van a decir somos Cristo, no van a decir eso. Pero van a ser falsos pastores. Pero van a ser falsos profetas. Van a ser falsos evangelistas. Van a ser falsos maestros y falsos apóstoles. ¿Por qué razón? Porque todos estos ya mencionados son ungidos. Entonces el Señor lo que le dijo es, mirad que nadie os engañe porque vendrán falsos ungidos, falsos cristos. Es necesario entonces conocer la profecía, porque así como estuvo anunciado cómo iba a venir el Mesías en su primera venida, así está anunciado cómo Él ha de venir en su segunda venida. Amén. Importante, ¿verdad? Ahora vamos a leer en Marcos, capítulo 14. Vamos a empezar en el orden que hablamos, versículo 12 al 14. Y el micrófono, por favor, lo pasan por aquí. Vamos a empezar en orden. Espero que ya todos estén listos en lo que van a leer, ¿verdad? Es Obed el que empieza. Vamos a empezar entonces, versículo 12. El primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de Pascua, los discípulos de Jesús le preguntaron, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Entonces envió a 2 de sus discípulos diciéndoles, vayan a la ciudad, ahí encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo. Y donde entre, digan al dueño de la casa, el maestro preguntará, ¿cuál es el cuarto donde voy a comer con mis discípulos la cena de Pascua? Amén. Gracias. El siguiente, por favor. Y les mostrará en la planta alta una sala amplia, amueblada y arreglada. Preparen allí nuestra cena. Los discípulos salieron, entraron en la ciudad y encontraron todo tal como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Al anochecer llegó Jesús con los 12, mientras estaban sentados a la mesa comiendo, dijo. ¿Quién sigue? Y cuando se sentaron a la mesa, es el versículo 18, mientras comían dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar.
Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? El otro, ¿seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Amén. Gracias. Vamos a hacer una pausa. Vamos por el versículo 20. Antes de empezar el 21 en adelante, como ya indicamos, quisiera pausar y explicar, ¿verdad? La Santa Cena significa entonces ¿qué? La Pascua. ¿Y el Cordero quién es? Es Jesús. Entonces recordemos cuando los israelitas salieron, o una noche antes que los israelitas salieran de Egipto, ¿qué comieron? La Pascua, el Cordero. Y lo comieron en familia. Y lo comieron, si era la familia pequeña, se juntaban dos, comían el Cordero y no había que desperdiciar nada. Y lo que quedara lo tenían que quemar y hacerlo cenizas. Entonces de ahí viene lo que es Pascua. Hoy, precisamente en este mes, mucha gente dice felices Pascuas, ¿verdad? Y estamos viendo de que Pascua es el Cordero, es comer el Cordero. Es más bien anunciar la muerte de Cristo. Sí, porque estamos haciendo la memoria de la muerte de Cristo. Sí, lo usual es que era una mujer el que llevaba cántaro, especialmente en esos tiempos. Pero le sirvió como señal, ¿verdad? A los discípulos. De plano era algo que no era común y el Señor le dijo, donde vean un hombre que va con un cántaro, ahí es. Entonces no había duda, ¿verdad? Interesante el dato. Luego entonces veamos, ¿recuerdas cómo se salvaron los israelitas en la noche que el ángel de la muerte pasaba por la ciudad, matando al primogénito de cada familia? ¿Cómo se salvaron? ¿La sangre de quién? Del Cordero. O sea que ellos manchaban en la puerta la sangre del Cordero. Y cuando el ángel de la muerte pasaba para entrar a matar al primogénito, lo primero que veía era la sangre del Cordero y se detenía. No tenía permiso a entrar ahí. A donde no veía la sangre, entraba y mataba. Luego dice, cada familia mató un cordero y puso la sangre sobre el dintel de la casa. Desde aquella noche los israelitas celebraban una cena en memoria de esa salvación y se llamaba entonces Pascua. Entonces cuando se acercaba la muerte del Señor, no era casualidad que se tenía que celebrar la Pascua, porque fue precisamente esa noche que Él fue entregado. Porque ahí es donde estamos leyendo, nos quedamos en el verso 20. En el verso 20 dice que el que lo iba a traicionar, ¿quién era? El que mojaba en el plato de él el pan. Ahora vamos con el verso 21. 22, porque ya 21 lo leyó la hermana. Bueno, entonces lea el 21 otra vez y vamos al 23. Así lo lee y lo repasamos. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito, el más allá de aquel hombre, por quien el Hijo del Hombre ha de ser entregado. Bueno, le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comía Jesús, tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo. Tomad la copa. Bebiendo, dando gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, este es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Amén. Entonces quedamos en el 23, ¿verdad? Entonces, dale al 24 otra vez.
Pero con el micrófono, un momento. Antes de que siga, Vladimir, estamos hablando de Marcos capítulo 14, ¿verdad? Es muy importante. Entonces, cada vez que nosotros celebremos la Santa Cena o la Pascua, aquí en la iglesia, que lo hacemos cada mes, acuérdense un dato importante. ¿A dónde está eso? ¿De qué versículo a qué versículo? Ajá, es muy importante. Es muy importante porque ahora ya tenemos un conocimiento más. Si nos preguntan, ¿y ustedes por qué toman vino y pan y lo celebran cada mes en su iglesia? Porque en Marcos capítulo del verso el Señor la celebró. Entonces estamos recordando la muerte de Jesús y celebrando que Él murió por nosotros, pero resucitó. Veamos entonces y oigamos del verso 24 al 26, creo que es. Marcos capítulo 14, versículo 24 dice, y les dice, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. 25. De cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día, cuando lo bebiere nuevo en el reino de Dios. 26. Y como hubieron cantado el himno, se salieron al monte de las Olivas. Y Jesús les dijo, todos vosotros os apartaréis, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. 28. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Verso 29. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se aparten, yo, sin embargo, no lo haré. Número 30. Y Jesús le dijo, en verdad te digo que tú hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Número 31. Pero Pedro con insistencia repetía, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. Amén, gracias. Es importante que en la clase leamos la Biblia de esa manera, para que vayamos entonces ubicando y poniendo como un rompecabezas lo que estamos hablando. Ya que acabamos de mencionar acerca de la Pascua, ya que acabamos de mencionar cómo los israelitas lo celebraron una noche antes de salir, y cómo ellos mataron el cordero, y el primogénito de esa familia fue salvado por la sangre de ese cordero. Y luego hacemos entonces, como tanto los israelitas lo hicieron, lo hacemos nosotros, una celebración y una memoria, que es la salvación por la sangre del Cordero, que es Cristo. Ellos celebraron lo que había de venir, porque Cristo no había venido, y por eso celebraban cada año. Ahora nosotros, Cristo ya vino, pero seguimos celebrando porque celebramos nuestra salvación, que es del Cordero de Corderos. Ahora yo quisiera que también participen otros estudiantes, y quiero que por favor, si Karen me busca Juan 15:13, y si la hermana Sandra me busca Lucas 23. Y aquí vamos a dar participación también a Karina y a Cintia y a Melkin. En el capítulo 23 de Lucas hay varios versos que leer. Yo quisiera que la hermana Sandra me lea del 32 al 35. Melkin me lea por favor del 36 al 41. Karina, si tú lees por favor del 42 al 46, y Cintia del 47 al 49. Amén.
Quedamos. ¿Sabe cada quien qué va a leer? Entonces, por favor, si pasan, después le pasas el micrófono. Leamos qué dice Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Amén. ¿Eso quién lo dijo? Jesús. Ahí está. Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este. Ahora, por favor, si pasan el micrófono, y vamos a ver en Lucas capítulo 23, versículo 32, como lo dictamos, por favor, Sandra. Versículo 32. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. 35. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Versículo 36. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecéis, nuestros hechos, mas esto ninguno más hizo. El micrófono. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de lo que estaba presente en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Gracias. Muy importante, gracias. Me gustó mucho la lectura, empezando que no hay mayor amor que este. Uno que pone su vida, ¿por quién? Por sus amigos. Ahora el Señor puso su vida por sus amigos y por sus enemigos. ¿Verdad? Me llama mucho la atención los últimos versos que leímos, porque ahí está donde el ladrón se arrepiente, ¿verdad? Ahí está donde aquel hombre le dice, estoy hablando de Lucas 23,
del versículo 32 al 49, a donde aquel ladrón le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Usted sabe que ese verso, hermano, es clave para que nosotros hablemos de la palabra de Dios. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Es clave eso, ese verso, o sea, memorícese eso en su cabeza, en su cerebro, en su memoria, póngalo. Lucas 23, 32 al 49, y ahí está todo lo que es, no solamente la crucifixión, pero también cómo aquel hombre a última hora se salva. Eso es algo que debe de hacernos meditar y pensar, ya que no todos tienen esa dicha. Hay gente que Dios les da la oportunidad de salvarse en el último o en los últimos minutos de su vida. Pero cuando evangelizamos, podemos ponerlo como un ejemplo, ¿verdad? Y decirle qué bonito eso, la gente se impresiona, pero también uno le puede decir a la gente, pero ¿qué tal si usted no tiene tiempo? ¿Qué tal si a usted no le dan el tiempo, sino que muere instantáneamente? Hay gente que muere instantáneamente, no le da tiempo de nada. No le da tiempo ni pero para decir absolutamente ni sálvame. Terrible. Pero entonces veamos lo hermoso de esto, porque la Biblia nos da varios ejemplos de sacrificio, que uno muere en lugar de otro. ¿Qué dijo el Señor? Juan 15:13. Juan 15:13. ¿Sabe cómo se lo puede grabar esto? Y nos lo podemos grabar todos. Relaciona el número 15. Ponga el número 15 en su cabeza. Libro de Juan. Y el año que viene, que estamos por entrar, ¿cuál es? 3. Está fácil, ¿verdad? Ya se nos quedó. Juan 15:13. Dice que no hay mayor amor que este. El que pone su vida por otros, por sus amigos. Entonces veamos unos ejemplos bíblicos de esto. La Biblia dice que cuando el Señor sacó a Adán y a Eva del huerto, no los sacó desnudos. Dice que los cubrió con pieles. Entonces alguien tuvo que pagar por la ropa de Adán. Y si lo cubrió con pieles, tuvo que haber sido un animalito. Y si el Señor pidió corderos a Israel, porque la Biblia no lo dice, solo dice que con pieles. Pero podríamos entonces asumir nosotros que quien murió fue un cordero. ¿Sabe por qué? Porque ¿qué sacrificaba Abel? Corderitos. ¿Por qué sacrificaría corderitos? Porque Dios se lo pidió. Entonces, si Dios se lo pidió, lo más lógico es que Dios también sacrificó un cordero en lugar de Adán y Eva, tipificando el sacrificio de Cristo. Entonces, un cordero cubrió la vergüenza de Adán y Eva. Un becerro murió en lugar de ¿quién? De Isaac. Veamos otro. Mataron un cordero y pusieron sangre sobre los dinteles. Acabamos de ver en Egipto antes que los israelitas salieran cuando comían la Pascua. Y mataron miles, y no millones de corderos en todo el periodo de la ley. Y esos corderitos no perdonaban pecados, sino que los cubrían. Entonces se lo pongo aquí para que lo apunte. Punto 1, murió un animalito, un corderito, por la vergüenza de Adán y Eva. Murió un becerro en lugar de Isaac. Y mataron miles de corderos, ¿verdad? Sacrificados por los pecados de los israelitas. Y bueno, ahí me hizo falta mencionar lo del cordero de la Pascua, lo que acabamos de aprender o mencionar acerca de Egipto. Amén. Ahora vamos a
a incluir a 2 estudiantes más y va a ser la mamá y la hija. Vamos a empezar con hermana Jessica, allá atrás, Mateo 28. Y nos va a leer, por favor, del verso 1 al 5 y Alejandra nos lee del 5 al 10. Entonces, nos ayuda el hermano Ángel tal vez a pasar el micrófono a la hora de pasarlo. Y vamos a ver entonces con respecto a la resurrección, ya que ya vimos con respecto a qué vimos, acabamos de ver de la muerte, ¿verdad? Es importante entonces enfatizar que Cristo está vivo. Cristo, diga conmigo, Cristo está vivo. Murió, pero resucitó. Adelante, hermana, por favor. Gloria a Dios. Mateo 28, capítulo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va adelante de vosotros a Galilea. Ahí les veréis, aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acordándose, abrazando sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Amén. Entonces ahí estamos viendo cómo Mateo nos está relatando la resurrección de nuestro Señor. Lo importante de que nosotros veamos la vida de Jesús, lo importante es todo, por supuesto, su nacimiento, cómo creció, cómo desarrolló en 3 años y medio el ministerio más impactante de todos los tiempos. El ministerio de Jesús es lo más grande que ha podido existir, es el ministerio más exitoso, mas sin embargo no terminó en grandes escenarios, sino que terminó ¿en dónde? En una cruz. Claro, concluyendo con su resurrección, a donde Él se levantó glorificado. Entonces es muy importante que sepamos que el Señor se levantó como con carne y hueso, pero sin un elemento, sin sangre. O sea que cuando Él se levantó no tenía sangre, porque Él la derramó por nosotros. Y dice la Biblia que Él llevó su sangre allá al lugar santísimo que está en el cielo. Allá la presentó en el tabernáculo al Padre. Es la sangre aceptable, por eso es la sangre de Jesús. Es una sangre inmaculada, una sangre hermosa, preciosa, sin precio, poderosa para limpiarnos de todo pecado. Amén. Eso es lo grande de Jesús, que no solamente murió, pero resucitó y resucitó glorioso. Vamos a concluir entonces con lo siguiente. La tumba a donde enterraron al Señor está vacía. Jesús no es un fantasma, diga conmigo, Jesús no es un fantasma. Jesús lo tocó, ¿quién lo tocó? Tomás.
¿Y qué le dijo? Que pusiera su dedo ahí, donde le habían hecho los hoyos de los clavos, en su costado, y que viera también los hoyos que le habían hecho los clavos en sus pies. Entonces Jesús no es un fantasma. Como estaban asustados, ¿qué les dijo? Tráigame un pescado. Y le llevaron un pescadito asado y se lo comió. Se lo comió el Jesús resucitado. Entonces, con un cuerpo resucitado, Él comió. Usted sabe que un fantasma no come. Mire pues, después de ser levantado, Él caminaba, Él comía, y sus discípulos, ¿qué dice? Lo tocaban. Es más, Él cambiaba de forma. Traspasaba paredes, porque traspasó la pared cuando estaban en la reunión. Pero cuando iban cuando encontró a los de Emaús, no lo conocieron. Y no caminaron con él 3 años y medio, ¿ves? ¿Y cómo le llamaron? Forastero, extranjero. O sea que ni como judío iba vestido. Porque si le llamaron extranjero es porque alguna ropa extraña llevaba. Y dijeron, saber de dónde es, extranjero. Y comenzó a hablar con ellos. Pero como que sus rasgos físicos eran distintos, porque todo el día pasaron hablando con él. Y se dieron cuenta que era él hasta la noche. Cuando le dijeron, hey, no te vayas, ¿a dónde vas? Vente con nosotros, vamos a cenar. Y cuando estaban cenando, y él les estaba hablando, y cuando él partió el pan, entonces se les abrieron los ojos, dice, y vieron que era el Señor. ¿Y qué pasó? Se desapareció, se desvaneció, pero obviamente no era un fantasma, porque había caminado con ellos todo el día. Obviamente no era un fantasma porque cenó con ellos. ¿Qué estaba haciendo? Partiendo el pan cuando los ojos se les abrieron. Quiere decir que en su espíritu ellos lo vieron y no sé qué pasaría, no sé si él se transformaría como él era, o fueron sus ojos y su espíritu abierto y vieron que era el Señor. Fíjense que el Señor cambia de formas porque ahí no lo conocieron, pero cuando entró y traspasó la pared, ¿qué decían ellos? Se aterraron, pensaron que era un fantasma. Les dijo, paz a vosotros. Y como no creían que era él, dice que lo veían, pero de la alegría de verlo, no hallaban ni qué decir, ni cómo reaccionar. Es que eso había sido hermoso. Y qué privilegio tuvieron esos hombres, ¿verdad? Caminar con el mismo Señor. Por 3 años y medio lo vieron débil, lo vieron cuando se cansaba, pero lo vieron glorioso. Entonces, él caminaba, comía, sus discípulos lo tocaban, y cuando el apóstol Juan lo ve en Apocalipsis, dice que oyó una voz como de estruendo, ¿verdad? Como de trompeta, que hablaba tras de él, y cuando me volteé para ver quién era el que hablaba conmigo, dice, vi a uno semejante, o sea que no igual, pero parecido al Hijo del Hombre. O sea, vi a alguien que se parecía a aquel Jesús con el que yo caminé 3 años y medio. Y parecido a aquel que traspasó la pared, pero era parecido, dice, pero la diferencia era que su rostro brillaba como el sol. Es un poco contradictorio, porque si brillaba como el sol, ¿cómo es que le vio la cara? Tuvo que haber sido eso en el espíritu, ¿verdad? Que veía el gran resplandor glorioso, pero a la vez podía ver su rostro, y lo vio parecido a Jesús de Nazaret. Y sus ropas blancas, resplandecientes, y lo vio entre 7 candeleros de oro prendidos, y lo vio con 7 estrellas en su mano derecha. Y lo vio de una forma con un pelo, dice, blanco como la nieve. Dice que le vio sus ojos como de fuego. Y dice que de su boca salía una espada. Y dice que él tenía en su mano derecha el misterio de las 7 estrellas. O sea, fue glorioso. Ahí es donde nos
nos confirma, ya nos ha confirmado en los evangelios que Él resucitó, pero el apóstol Juan en Apocalipsis nos confirma, porque le dice, yo soy el que estuve muerto, pero ahora que dice, vivo por siempre y tengo conmigo las llaves de la muerte. O sea, un Cristo glorioso, glorificado, victorioso y sobre todo vivo. Entonces Cristo está vivo. Amén. Gloria a Dios. Entonces puede apuntar esos detallitos. La conclusión, si usted desea hacerlo. Y dígale al que tiene al lado, felicitaciones, mi hermano. Has concluido tu clase número 6 del nivel número 1 sobre la vida de Jesús. Entonces nos quedan 2 clases más. Y estas van a ser, y vamos a estudiar con respecto al Espíritu Santo. Amén. Oh, perdón, nos quedan 3 porque son 9. Amén. Entonces, y creo que estábamos, ya me acordé, creo que estamos pensando añadir otra, pero eso le vamos a contar. Pero por el momento piense en 3 clases. Es importante que estemos estudiando. Esta noche no tenemos tarea. Así que estudien. Vamos a darle esta semana para que estudie, se prepare y podamos entonces venir listos para la próxima clase. Ya primeramente Dios, la pastora va a estar con nosotros y entonces vamos a seguir con las tareas. Para los que vinieron tarde, aquí están me entregan las tareas de esta noche, por favor. Aunque no la hayan terminado, entréguela, porque creo que le va a valer más que la entregue por los puntos, por lo que hay.